Somos Mupec, crece con nosotros. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Manuel Gil Vargas, cirujano pediatra. Eh, Actualmente trabajo desde hace más de 17 años en el Hospital General de Puebla como cirujano pediatra y tengo estado en la jefatura de división de cirugía y actualmente en la subdirección médica del Hospital General de Puebla, Eduardo Vázquez Navarro. También soy socio numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, expresidente del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla y soy coordinador del Comité de Evaluación del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica. Bueno, el tema de hoy a abordar es sepsis abdominal en pediatría y pues como antecedentes podíamos tomar en cuenta por qué se inflama el peritoneo. Es decir, existe cuando decimos que hay un abdomen agudo y ese abdomen agudo quiere decir que existe una peritonitis. Entonces, ¿qué es el peritoneo y por qué se inflama? El peritoneo es una membrana serosa semipermeable que nos da protección mecánica e inmunológica y que también tiene o posee macrófanos y células mesoteliales. Ok, ¿qué es lo que sucede cuando existe un foco infeccioso que lo está irritando? En ese momento, el mismo peritoneo empieza a absorber las bacterias y las toxinas son liberadas por los linfáticos. Y en este momento, existe una respuesta inflamatoria sistémica y que nos da, por ende, una peritonitis y ya sea de forma primaria o de forma secundaria. Ahora, ¿qué es lo que sucede al haber absorción de bacterias? No en todos los casos, y si en los niños más grandes, el mismo epiplón pasa a cubrir y tratar de frenar que se propague esa peritonitis localizada a que sea generalizada. Ok, ¿a qué le podríamos llamar contaminación intraabdominal? Llamamos contaminación intraabdominal a la presencia de microorganismos en cavidad peritoneal antes de que desarrolle la invasión tisular. ¿Qué quiero decir con esto? Empieza a haber contaminación y en este caso, por ejemplo, una apendicitis, entonces la invasión tisular quiere decir que se perfore. Y entonces, al tener una contaminación intraabdominal, ojo, vamos a tener una escasa respuesta inflamatoria local. Una respuesta o una infección intraabdominal es la respuesta inflamatoria local a la invasión de tejido peritoneal por microorganismos. Quiero decir aquí que empieza a haber una reacción inflamatoria secundaria a una apendicitis aguda y que posteriormente puede complicarse. Peritonitis es la respuesta del peritoneo, la respuesta inflamatoria a esa inflamación y que puede estar asociada con estímulos infecciosos o no infecciosos. Y por consiguiente, nos va a dar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sepsis abdominal es la respuesta sistémica a un proceso infeccioso localizado en los órganos de la cavidad abdominal y que incluye el epiplón y el peritoneo. Por consiguiente, nos va a dar una respuesta inflamatoria peritoneal o visceral no específica del hospedero ante una invasión antimicrobiana. Es decir, nos va a dar una respuesta el peritoneo. El peritoneo se va a insultar, como dirían los americanos, ante un proceso infeccioso. Ok, podríamos llamarle o podríamos tratar de clasificar esta peritonitis por su extensión. Y por su extensión puede ser localizada o focalizada. También podemos llamarla generalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el proceso infeccioso persiste, esta peritonitis que en un principio fue en un solo lugar, se va a generalizar a toda la cavidad abdominal. También puede ser por el agente causal, puede ser de tipo séptica, es decir, en donde existe un origen bacteriano, y puede haber una aséptica. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser química, biliar, hemática, gástrico-pancreática.
Es decir, en pocas palabras, esta aséptica, no hay contenido intestinal. Lo que aquí vamos a encontrar va a ser, por ejemplo, un urinoma, ¿sí? Un urinoma por una lesión vesical. Entonces, esa orina va a irritar el peritoneo. Si tenemos una lesión esplénica o un trauma esplénico o un trauma hepático, la sangre irrita el peritoneo. Si tenemos una perforación de vesícula biliar, pues por consiguiente también va a haber un bilio peritoneo. A eso se le llama una peritonitis aséptica, ¿sí? Y también por su origen la podemos catalogar por primaria, en donde no se termina una lesión en cavidad abdominal. Es una peritonitis generalmente monobacteriana, y secundaria, en donde puede ser polibacteriana, traumática, infecciosa, ulcerosa obstructiva, incluso hasta neoplásica. Y una peritonitis terciaria, que es la complicación de una peritonitis secundaria. Ok, ¿cuáles son las causas de una peritonitis primaria? Generalmente es ascitis, y tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos un paciente con una cirrosis hepática en donde ya tiene una formación de tercer espacio, hay ascitis, y ese contenido de ascitis se infecta. Peritonitis primaria quiere decir que no tenga una causa intraabdominal como tal. Generalmente es monobacteriana. Monobacteriana puede estar formada por neumococo, estreptococo, o también puede estar formada por Mycobacterium tuberculosis. Ojo, el Mycobacterium tuberculosis, cuando da por consiguiente una peritonitis primaria, son diagnósticos de exclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Son garbanzos de libra. Generalmente es cuando tú ya no sabes qué tiene ese paciente, y entonces por consiguiente tienes que descartar tuberculosis intestinal. Ojo, hay diversas fases o diversos momentos de la tuberculosis intestinal. Si se encuentra o diagnosticamos a tiempo, generalmente el paciente le puede ir bien. Si la diagnosticamos de forma tardía, pues bueno, el pronóstico es muy malo. Generalmente va a haber translocación bacteriana del intestino hacia los ganglios mesentéricos, y por consiguiente aquí los conductos linfáticos y el conducto torácico pueden infectarse, es decir, va a haber una infección monobacteriana de los linfáticos, y también va a haber una bacteriemia secundaria a una insuficiencia del sistema retículo endotelial. La que conocemos todos es la peritonitis secundaria, es decir, ¿a qué le llamo peritonitis secundaria? Existe un foco intraabdominal en donde va a haber pérdida de la integridad, apendicitis aguda. Entonces, aquí hay una pérdida de la integridad gastrointestinal, hay una perforación. Entonces, va a haber salida de contenido intestinal hacia la cavidad abdominal. Esto en los casos más extensos. Va a haber una depuración linfática, es decir, empieza a haber una sobreproducción de macrófagos y por consiguiente una fagocitosis. Y desde luego, acá en los niños más grandes, al tener epiplón, porque el epiplón es la grasa que cubre el intestino, pues ese epiplón trata de frenar la extensión de la contaminación bacteriana, de la contaminación intraabdominal. Entonces, este mismo epiplón sella las perforaciones. Va a haber incremento del flujo esplácnico, va a haber una sobreproducción de exudado, es decir, va a haber una producción de 300 a 500 mililitros por hora. Va a haber ingreso de bacterias a los linfáticos, por consiguiente podemos tener inicialmente bacteremia para convertirse en una sepsis abdominal, y el ambiente aislado por el sello de fibrina trata de frenar. ¿Qué quiere decir? El piplón, y esto va justamente de la mano con el secuestro de fibrina, ¿sí? Y si esto llegara a continuar, pues se van a formar abscesos intraabdominales. Ok, ¿cuáles serían las causas de una peritonitis secundaria? En un recién nacido, la enterocolitis ya complicada, que quiere decir que esté en un estadio 3. En un lactante pudiera haber una invaginación intestinal. En los preescolares y escolares, incluso en los adolescentes, la causa más común de la peritonitis secundaria es apendicitis aguda. Y lo que nos va a dar acá es un síndrome de irritación peritoneal o un síndrome irritativo.
¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando tú tienes irritación peritoneal, va a haber aumento de la presión intraabdominal. Crónica, peritonitis secundaria, serán aquellos pacientes en donde tenemos ya una contaminación bacteriana de ese líquido peritoneal, en aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido infecciones constantes de líquido peritoneal secundario a diálisis peritoneal, es decir, pacientes con insuficiencia renal, y desde luego también la tuberculosis peritoneal. Ok, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos desde el punto de vista clínico? Primero que nada, hacer una anamnesis de forma adecuada, un interrogatorio preciso, conciso y macizo. Es decir, desde cuándo empezó, se le dio algún tratamiento, exacerbaciones, es decir, tratar de llevar un orden de la semiología de los signos, de los síntomas. Quiere decir, ¿cuál es la parte medular de las manifestaciones clínicas? El dolor. El dolor siempre va a aparecer como lo primero. Si el dolor es secundario y te dicen, empezó con vómito y luego tuvo el dolor, muy seguramente no va a ser una sepsis abdominal. Y la parte cardinal de la sepsis abdominal es siempre el dolor y luego lo que ustedes quieran. Puede llegar a tener vómito y por último va a ser la fiebre, porque la fiebre va a ser la respuesta inflamatoria a la translocación bacteriana. Ok, entonces aquí, ojo, siempre es el dolor lo que atañe a un niño. Obviamente tenemos que ver cómo está ese abdomen. Si ese niño no tiene datos de toxemia, es decir, que esté tóxico, que esté infectado y que tenga datos de respuesta inflamatoria sistémica como taquicardia, que pueda llegar a tener también un ilio, es decir, un intestino que no se mueve y por consiguiente también una deshidratación. A nivel de laboratorio es muy, muy importante tener en cuenta que todos, tanto el laboratorio como gabinete, son auxiliares de diagnóstico. El diagnóstico meramente de una apendicitis aguda o de una sepsis abdominal es meramente clínico. No necesitamos, si tú tienes muy claro todo un cuadro, no necesitas ni un laboratorio, ni un ultrasonido, ni una tomografía. Si tú quieres perder tiempo y como digo yo, invertirle dinero bueno al malo, pues bueno, puedes pedirle si quieres hasta kriptonita en orina, pero no es lo ideal. Cuando pides exámenes de gabinete cuando tú tienes duda de el origen de esto. Pero ojo, siempre es teniendo una historia clínica muy, muy detallada en donde diga el dolor, la parte cardinal, y puede empezar a nivel periumbilical para alojarse en fosa ilíaca derecha, y de ahí se viene toda la cascada de síntomas. Nos puede ayudar una biometría hemática completa. Si vamos a operar a ese paciente, tiempos de coagulación. Es muy útil también en los pacientes que aún no estén sépticos, fibrinógeno. Si está deshidratado o no está deshidratado, electrolitos séricos, una química sanguínea parcial. Y si tenemos datos de sepsis, entonces la gasometría nos va a permitir, porque ese paciente está sujeto a una acidosis metabólica descompensada y que pudiera haber hiperlactatemia. Si nosotros tenemos un proceso infeccioso generalizado, pues bueno, es importante hacer también hemocultivos. Existen marcadores de forma indirecta que nos apoyan al diagnóstico. Entre ellos es el lactato, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Y por último, no quisiera yo comentarles, porque todavía no es una evidencia, porque no sale un trabajo que publicamos, el índice de banda neutrófilos en una sepsis abdominal, pero no puedo yo cantar victoria, aunque ya se encuentra en prensa ese trabajo, no puedo yo enseñarles el punto de corte o las áreas bajo la curva desde el punto de vista estadístico para decirte que a partir de tanto el índice de banda neutrófilos presenta una sepsis abdominal importante. ¿Qué es el lactato? El lactato es un marcador que nos va a hablar de disminución en la perfusión y disminución de la oxigenación hacia los tejidos. Prácticamente el lactato nos va a dar una pauta de hipoperfusión. Ok, ¿por qué hay hipoperfusión? Pues secundaria a la sepsis abdominal. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, pero no por sí solo que el lactato bajo nos va a dar por consiguiente una sepsis abdominal. Ok, esta es una serie de estudios
estudios en donde valoraron la mortalidad y los niveles de lactato en sepsis grave y choque séptico de origen abdominal. La parte normal o el índice de lactato normal es de menos 2 milimoles por litro. Pero si nosotros estamos hablando que tenemos una hiperlactatemia moderada, es decir, de 2 a 3.9, pues van a tener 16.4 pacientes, de por ciento de pacientes van a tener sepsis grave y 37.3 van a tener un choque séptico. La hiperlactatemia, como su definición lo dice, incremento del lactato, es decir, mayor a 4, pues vean cómo se va a incrementar en sepsis y en choque séptico. ¿Qué es la proteína C reactiva? Estos son estudios de fase aguda, como le llaman, tanto la lactato, proteína C reactiva, incluso la procalcitonina, son marcadores o biomarcadores de respuesta inflamatoria. En el caso de la proteína C reactiva, es una proteína de fase aguda que se libera por los hepatocitos. Va a haber principalmente una hiperestimulación de la interleuquina 6 y la interleuquina 8, y va a ser un biomarcador de referencia de respuesta inflamatoria sistémica. El valor normal es de 0 a 8 miligramos por litro y tiene una vida media de 19 horas. Valores mayores de 50 son altamente sugestivos de sepsis. ¿Qué es la procalcitonina? La procalcitonina es un precursor polipeptídico de la calcitonina y es una proteína que es sintetizada por la tiroides y las células neuroendócrinas del pulmón. Su valor normal siempre va a ser menor a 0.05 nanogramos por mililitros. Y la procalcitonina, sí tiene una sensibilidad de entre el 90 y el 98%. Yo les podría decir que un poco más, incluso ya no oscilan en los 90, sino aproximadamente entre el 97, 95 y el 98% de sensibilidad. Una procalcitonina entre 0 y 1 van a ser en niños sanos. Una procalcitonina entre 0.2 y 0.5 muy probablemente nos está hablando de una infección bacteriana que se encuentra localizada y que tienes una poca probabilidad de que ese paciente esté séptico. Entre 2 y 10, perdón, entre 0.5 y 2 es un riesgo moderado de hacer sepsis. Pero si tenemos más de 2 hasta 10, seguramente vamos a tener sepsis. Y si tenemos una procalcitonina mayor a 10, ese paciente ya está en condiciones críticas, es decir, ya está hablándose que tenga un choque séptico. Ok, estudios de gabinete. Principalmente todo el mundo habla de tomografías, ultrasonidos y todo, pero yo considero que se tiene que empezar de lo básico. A mí me ayuda más, o yo en mi vida profesional sí he pedido una tomografía, ha sido una vez. Prácticamente yo no ocupo la tomografía, el diagnóstico es meramente clínico y si existiera duda, entonces sí solicito un ultrasonido. Ok, ¿cuáles son los datos que me sugieren un problema intraabdominal desde el punto de vista radiológico? Ojo, no estoy diciendo que una imagen me dé el diagnóstico, sino son datos indirectos que me sugieren un origen intraabdominal. Por ejemplo, y aquí lo vemos, la presencia de un fecalito, que el fecalito se pide en un 10 hasta en un 15% de las placas. Probablemente va a estar borrado o va a haber una ausencia en el psoas, es decir, el psoas no lo vamos a ver. Si tenemos un paciente ya en condiciones críticas, puede haber niveles hidroaéreos en fosa ilíaca derecha. Si en varios controles radiológicos esa asa no se mueve, entonces le llamaríamos asa fija. Si está muy complicado, como en este caso, en donde se ve aire libre subdiafragmático, es decir, ya está hablando de una perforación, pues bueno, nos está hablando de algo más severo. Obviamente también, si nos habla de la columna, como en este caso, que tenemos una escoliosis lumbar, pues bueno, también nos está dando un dato indirecto que ese intestino está sufriendo. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos aire libre subdiafragmático y prácticamente no vemos aire intraabdominal. Esta es una placa simple en donde aquí podemos ver un fecalito
Sin embargo, si nosotros no lo apreciáramos porque pensamos que es un artefacto, pues aquí está un dato muy clásico, un nivel, otro nivel, otro nivel, es decir, hay una distribución no homogénea de aire y entonces tengo nivel hidroaéreo fósil acá derecha. Y si nosotros, ese paciente no se puede poner de pie, entonces solicitamos una placa con el rayo tangencial en donde prácticamente vemos esta imagen. Es decir, que nos está hablando sugerente, nos está diciendo que tenga una perforación intestinal. Ok, ¿cuándo pido examen de gabinete? Ya se los dije yo, una tomografía nunca he pedido. Les voy a mostrar estas tomografías porque estas tomografías se las pidieron a pacientes. Sin embargo, lo que cuando tenemos duda, nosotros pedimos un ultrasonido y lo que nos va a medir, los que nos va a decir el ultrasonido si ve un plastrón líquido libre y si el diámetro enteroposterior del apéndice es mayor a 7 milímetros, es un dato indirecto de apendicitis. Han pedido tomografías y aquí lo que se ve es el fecalito libre en cavidad. En esta imagen, aquí se ve el apéndice completamente inflamada y hay un fecalito intraluminal. Este es el mismo paciente en donde se ve una distribución homogénea de aire y prácticamente lo que se llega a ver es que hay líquido libre en las correderas. Existen una serie de puntuaciones o escalas, por decirlo, que nos ayudan a orientarnos a un proceso apendicular. En adultos está la escala de Alvarado, y esta es una escala que se llama escala de Alvarado modificada para el diagnóstico de apendicitis aguda. En pocas palabras, todas las escalas son muy similares, y entonces nos dan puntaje, nos dan un puntaje. Y entonces nos dice que si en este caso tenemos un puntaje Alvarado mayor a 6 de 10, muy probablemente tienen un cuadro apendicular. Y si ustedes como lo vamos a ir viendo, pues prácticamente todas las escalas nos dicen lo mismo. El dolor, la anorexia, náuseas, dolor inferior en derecho, es decir, que hay resistencia muscular en fosa ilíaca derecha, si hay rebote, si existe temperatura, los leucocitos, y si hay desviación a la izquierda de esos neutrófilos. Entonces, un Alvarado, una escala Alvarado mayor o igual a 6, entonces nos está diciendo que es probable que tenga un cuadro apendicular. Existe otro, que es el score pediátrico para apendicitis, y es muy similar al anterior, la migración del dolor, todo nos va a dar un punto. Y entonces aquí nos lo dice, es muy similar todos, es muy similar migración del dolor, anorexia, vómito, si existe rigidez del cuadrante inferior derecho, si hay dolor al momento de toser, al momento de percutir, fiebre, leucocitosis, y si hay desviación de la diferencial hacia el lado izquierdo. Y nos está diciendo que un PAS, porque así se llama PAS, Pediatric Appendicitis Score, un PAS mayor o igual a 6, es muy probable que tenga apendicitis. Y si es menor o igual a 5, ese paciente hay que observarlo. También existe en pediatría una respuesta inflamatoria a la apendicitis y son un score muy similar. Muy similar. Cuando tenemos un score de respuesta inflamatoria a la apendicitis entre 0 y 4 puntos, muy probablemente existe una probabilidad, muy baja de que sea apendicitis. Si tenemos un AIR, que es AIR, Appendicitis Inflammatory Response, que sumen entre 5 y 8, hay una probabilidad mediana. Pero si tenemos una AIR entre 9 y 12, muy probablemente sea apendicitis. ¿Sí? Y aquí esta Pediatric Inflammatory Response es un poquito más grande que el otro. ¿Por qué? Porque nos está hablando que el dolor se va hacia fosa ilíaca derecha, cómo está la proteína C reactiva, etcétera.
¿Qué hacemos antes de la cirugía? Primero que nada, tenemos que hacer un diagnóstico. Hay cosas que los cirujanos a lo largo de este tiempo hemos hecho una serie de cambios. Lo que antes era un procedimiento quirúrgico por excelencia, la apendicectomía, ya lo hemos dejado de operar. Incluso congelamos esos cuadros. Entonces, ¿qué es lo que preferentemente se debe de hacer? Si un paciente tiene fiebre, pues le quitamos la fiebre. Si un paciente tiene dolor, le quitas el dolor. Frenas el cuadro. Lo que es importante es diagnosticarlo oportunamente y que no lleguen a los centros hospitalarios ya con perforaciones en donde la morbilidad y la mortalidad puede incrementarse. Es decir, que tenemos cuadros incluso que se confunden con una anemia plástica porque tienen ya disminución de las tres series, es serie blanca, serie roja, es decir, que tenga plaquetopenia, que tenga anemia y que tenga leucopenia. Entonces cree uno que tiene una anemia plástica, ¿cuál? Pues debe estar chocado de una gran forma que entonces ya tiene disminución de las tres series. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que nada es diagnosticarlo de forma oportuna. ¿Para qué? Para que iniciemos líquidos. Si ese paciente no ha comido, pues hay que hidratarlo. Si tiene una distensión abdominal importante, pues hay que colocarle una sonda nasogástrica, una sonda orogástrica. Si tú tienes la certeza de que ese cuadro es una sepsis abdominal, una peritonitis aguda, tienes la obligación de iniciar antibióticos de amplio espectro. No debes de esperarte a que un cirujano, sí, efectivamente, si apendicitis, no. Si tú tienes la certeza de que tiene un cuadro apendicular, debes de iniciarle inmediatamente antibióticos. Le tienes la obligación de iniciar analgésicos también. Y si está en datos francos de choque séptico, pues bueno, debes de iniciar también aminas, preferentemente dopamina y epinefrina, e iniciar ventilación mecánica. Cirugía, pues ¿qué es lo que hacemos con la cirugía? Quitar la causa. Pero vuelvo al punto, lo importante es diagnosticarla. Una vez diagnosticado, manejas líquidos, antibióticos, frenas el cuadro y ya lo puedes operar cuando tú gustes y mandes. Lo puedes hacer por vía tradicional o por vía abierta, en donde haces una laparotomía exploradora y entonces, como aquí en este caso, vemos perforaciones en ilion distal, o incluso podemos abordarlos por línea media y si tenemos muy lesionado el intestino, pues podemos hacer estomas. Por ejemplo, esto ya afortunadamente lo hemos visto cada día menos, que es la fiebre tifoidea. Perforación única en ilion distal con puntilleo hemorrágico en ilion distal es fiebre tifoidea, es tifoidea. Y esto nunca se debe de olvidar, es perforación única más inflamatorio. Signos de inflamación sobre el intestino, un puntilleo hemorrágico en ilion distal, pues nos está hablando prácticamente como lo vemos acá, es un puntilleo hemorrágico. Aquí tenemos un paciente con datos de abdomen agudo en donde ya tiene una sepsis abdominal muy importante, peritonitis generalizada, y entonces podemos ver que está perforado. Y pues la placa nos está hablando de un datos de bloqueo intestinal mecánico. También, ¿cuándo podemos tener sepsis abdominal? Cuando tenemos pacientes con traumatismos abdominales, es decir, perforaciones múltiples del intestino, como en este caso en donde teníamos prácticamente 10 perforaciones en todo el intestino. La apendicitis complicada, es decir, que ya pasamos esa fase de que esa apéndice esté rojita, que esté edematosa, sino prácticamente ya tenemos la práctica del ilion distal ya muy lastimado. Lo podemos hacer, como se los dije, de forma abierta o por mínima invasión. En estos casos, por ejemplo, aquí lo hicimos, son pacientes con una apendicitis complicada, tratados de forma abierta. Este es un video muy esquemático cuando entramos a operar, en donde prácticamente vemos líquido peritoneal contaminado, ya lo vemos ya un líquido purulento, el epiplón está sellando. Generalmente aquí hacemos disección roma de ese mismo epiplón para llegar a localizar ese apéndice muy probablemente perforado. Como aquí ya la localizamos, ya la vemos, la ligamos el mesoapéndice y ya sea que le pongamos grapas
o le pongamos una sutura como lo vemos en la imagen y sacamos a través de uno de los trócares la apéndice ya infectada. Existe también procesos ya muy avanzados en donde el intestino ya empieza a sufrir. A eso se le llama isquemia intestinal. Dos ejemplos muy claros en donde ya está muy, muy lastimado ese intestino, secundaria a un proceso infeccioso de índole intraabdominal. En estos casos ya hacemos cirugía de control de daños, es decir, ya son catástrofes abdominales y muy probablemente estos pacientes van a ir a terapia intensiva con abdomen abierto. En el caso de los recién nacidos, en donde tenemos perforaciones intestinales en muchos sitios, a esto se le va a llamar una panenterocolitis. También esa panenterocolitis tiene un pronóstico muy, muy malo y lo único que lo puede salvar a ese niño es el trasplante de intestino, cosa que en México estamos todavía en pañales o prácticamente no se esté haciendo, como lo vemos en la imagen en donde el intestino nunca se va a recuperar. Y como se los dije, son catástrofes de índole abdominal. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos catástrofes abdominales? Como en la guerra, esto se le llama la bolsa de Bogotá. A mí no me gusta llamarlo bolsa de Bogotá, sino yo le llamo, vamos a dejar el abdomen con técnica de abdomen abierto. Colocamos una bolsa de solución y la suturamos y revisamos ese intestino 48 horas o incluso hasta 72 horas, si las condiciones lo permiten. Es el famoso second look o segunda vista que llamamos los cirujanos, es decir, frenamos el cuadro, quitamos liberamos esa presión intraabdominal que nos puede llegar a tener un síndrome compartimental abdominal y entonces pues prácticamente dejamos a la vista las asas intestinales. Obviamente para tener esto, cirugía de control de daños, es muy importante contar con una terapia intensiva pediátrica que nos esté apoyando 24/7. ¿Alguna forma de decir a qué paciente le va a ir bien o a qué paciente no le puede ir bien? Es midiendo la presión intraabdominal. La presión intraabdominal hay muchas formas de medirla. Generalmente nosotros la medimos en centímetros de agua, llenamos la vejiga, ¿sí? Y llenamos la vejiga y entonces vemos que 1 mililitro de mercurio es igual a 1.36 centímetros de agua. Pero si nosotros tenemos un mayor a 15 centímetros de agua o un mayor de 12 milímetros de mercurio, tenemos que dejar ese abdomen abierto. ¿Qué es lo que hacemos? Prácticamente colocar una sonda llenando la vejiga hacia la sínfisis del pubis y entonces llenar la vejiga y valorar esa presión intravesical. Ojo, esta es la presión. Nosotros tenemos una presión normal cuando sea menor de 15. Si nosotros tenemos una presión, como lo vemos acá, mayor a 15, entonces empezamos a tener hipertensión abdominal. Pero si esa hipertensión abdominal no la controlamos, entonces empezamos a tener un síndrome compartimental intraabdominal y entonces va a haber datos de hipoperfusión no nada más en las extremidades, va a sufrir el riñón, va a sufrir prácticamente en una distensión abdominal muy importante donde tenemos una cavidad abdominal sumamente restrictiva. Entonces, pues obviamente, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para hipertensión intraabdominal? Pues que no va ese abdomen a distenderse de forma adecuada, va a aumentar el contenido intraluminal, vamos a tener fuga capilar y entonces es un caos prácticamente. En ocasiones cuando tenemos perforaciones intestinales o un abdomen en muy malas condiciones, debemos de poner estas esponjas. Estas esponjas no están sobre las asas abdominal, sobre las asas intestinales. Esta esponja de color plateado, prácticamente cuando tenemos heridas infectadas, pues la colocamos sobre la herida. Sin embargo, esta esponja que se le llama aptera,
la podemos tener en contacto con las asas abdominales y esto nos ha ayudado muchísimo. La terapia de aspiración negativa, si se cuenta con ella, es un auxiliar terriblemente útil. ¿Qué es lo que hace esta terapia de aspiración negativa? Redireccionar los fluidos para colectarlos en un solo sitio y que no estén desparramados, por decirlo, por toda la cavidad abdominal. El primer caso que reportamos nosotros fue un caso de una tuberculosis intestinal y aquí se encuentra la referencia en donde lo manejamos con terapia de aspiración negativa. Aunque este paciente solamente teníamos pocas perforaciones, liberamos esa presión intraabdominal con este tipo de esponja y las perforaciones intestinales sellaron y nos fue bien. Este trabajo lo tenemos reportado en la Revista Mexicana de Cirugía Pediátrica en el 2008. Esto es algo muy contradictorio y esto es muy difícil de discernir sobre los PENROS o sobre los drenajes y si lavas o no lavas la cavidad abdominal. Cuando yo me formé de residente, decían los maestros que no teníamos que lavar la cavidad porque diseminábamos prácticamente todo. Sin embargo, yo tuve oportunidad de leer evidencias en donde ponían hasta una ámpula de amicacina y se lavaba la cavidad abdominal con amicacina. Se dejó de hacer. Y entonces decían, coloca drenajes. Cuando tú veías una cavidad abdominal muy contaminada, coloca drenajes. Coloca drenajes. Y yo siempre tenía mi hipótesis, siempre mantuve mi hipótesis que el drenaje posoperatoriamente inmediato, es decir, lo opero, lo cierro, coloco drenajes, no me tiene utilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el origen de los abscesos intraabdominales, generalmente estos abscesos intraabdominales se van a formar a partir del 7º al 10º día de operado. Entonces, el drenaje podría ser útil a partir del 10º día, pero no lo vas a meter a cirugía para colocar un drenaje. Entonces, yo me di a la tarea a hacer este trabajo que lo tenemos publicado en el 2016, igual en la Revista Mexicana, en donde a quién sí y a quién no colocábamos drenajes. Obviamente todos eran sepsis abdominal, todos eran casos complejos de apendicitis complicada. Y entonces, pues no tuvimos ninguna diferencia en la presencia de abscesos residuales intraabdominales y complicaciones. Entonces nos vimos que no había ninguna ventaja. Y entonces a partir de este trabajo, yo nunca dejo un drenaje. Cuando dejo un drenaje es cuando ese apéndice ya avanzó de tal forma y tengo el ciego, un hoyo. Entonces ahí sí podría dejar un drenaje porque ese ciego se me va a abrir y va a haber contaminación. Sin embargo, tampoco es una evidencia muy útil. Entonces yo ya prácticamente he dejado de utilizar drenajes bajo esta evidencia. Es un trabajo que hicimos aproximadamente con 30 pacientes en donde vimos drenaje y sin drenaje y no tuvimos ninguna ventaja el dejar y no dejar drenajes. La laparoscopía ha venido a cambiarnos todo. La cirugía de mínima invasión obviamente ha sido un parteaguas, no nada más para la cirugía de adultos, sino prácticamente también para los niños. Este es un trabajo que se encuentra publicado en un artículo original en la Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica, en donde comparamos los abordajes abiertos y laparoscópicos de los pacientes. Y teníamos grupos, pues aunque un poquito diferentes en cuanto a números, pero vimos que no había ninguna diferencia en cuanto a las complicaciones, como tenemos acá, dehiscencia adherida, infección, absceso residual, oclusión intestinal. No hubo diferencias entre uno y otro abordaje. Lo que sí tuvimos diferencias significativas en esto es en la
estancia intrahospitalaria. La cirugía de mínima invasión nos da estancias intrahospitalarias muchísimo menores a la cirugía abierta convencional. Si bien es cierto que la cirugía laparoscópica es una cirugía más cara, también es cierto que la cirugía de mínima invasión nos ayuda a que ese niño se recupere y se vaya más pronto a sus actividades normales. Este es otro trabajo del mismo de los drenajes, en donde prácticamente, y también los hemos comparado, en donde cuando se forman los abscesos intraabdominales, obviamente en esta serie, que es publicada por una revista española de cirugía pediátrica, en 4.5% de todas las apéndices complicadas nos forman abscesos intraabdominales. Ahora, de todos esos abscesos intraabdominales, ¿cuáles sí se deben de operar y cuáles no? Y si nosotros vemos, les podría yo decir que hasta en un 90%, la serie que ellos manejan, un 83% se manejan de forma convencional y solo 4 pacientes fueron ingresados a cirugía, con una media de 6 días después de la cirugía y hasta 18 días de readmisión. ¿Qué quiere decir? Que no se forman los abscesos intraabdominales de forma inmediata, se pueden formar en un rango de 6 hasta 18 días de forma posoperatoria. Ahora bien, también a raíz de la radiología intervencionista, pues prácticamente el radiólogo lo ocupamos para decir, está entalado ese absceso, y entonces el radiólogo intervencionista lo punciona, coloca un drenaje y saca el contenido purulento de cavidad abdominal. Prácticamente nosotros ya no operamos ninguno. Si llegara a haber evidencia de un absceso intraabdominal, pedimos prácticamente que sea manejado por radiología intervencionista. Y pues bueno, lo que comentaba en cuanto a esto, en vías al abordaje laparoscópico o abierto, pues no encontraron ninguna diferencia entre la formación de abscesos. Sin embargo, bajo la premisa de cómo tú ves mejor, pues la vía laparoscópica, al tener una visión tridimensional, pues nos permite aspirar muchísimo mejor. ¿Cuáles serían las conclusiones del trabajo de todo esto? Pues primero que nada, tener una anamnesis y una historia clínica, interrogatorio muy minucioso para tener el diagnóstico. Ya que tienes el diagnóstico, no importa operarlos o cuándo se opera, sino tienes que dar el manejo inicial. Ya existen series, y no lo tomen en cuenta, porque va a depender de los sistemas de salud, en donde, por ejemplo, los ingleses ya no operan las apendicitis, los dan full antibióticos, los manejan, los dan antibióticos y ya luego los operan. Incluso los operan como cirugía ambulatoria y quitan un muñoncito apendicular, o en aquellos casos en donde prácticamente ya no los tocan, full antibióticos y no los operan. ¿Qué es lo importante? Diagnosticarlos, iniciar manejo intravenoso con antibióticos, líquidos y analgésicos. En dado caso que tengamos un estado de toxo infeccioso, de choque, pues bueno, el uso de las aminas, ventilación mecánica y desde luego de terapia intensiva es muy útil. Un valor predictivo para ver cómo nos va a ir con ese paciente es medir la presión intraabdominal. Si nosotros tenemos hipertensión abdominal, pues entonces lo que tenemos por consiguiente es dejar el abdomen con técnica abierta y hacer una cirugía de control de daños, y esto con el fin de disminuir las complicaciones posoperatorias y también disminuyendo morbilidad y mortalidad. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros no diagnosticamos esto de forma adecuada, incrementamos morbilidad, incrementamos mortalidad. Es inadmisible que se sigan muriendo niños por apendicitis. Es inadmisible, pero se siguen muriendo, es una realidad. No los diagnosticamos de forma adecuada, no se diagnostican de forma oportuna, no sabemos manejarlo, y es importantísimo que los médicos de primer contacto sepan los puntos claves. Esto con el fin de disminuir morbilidad y mortalidad. Obviamente, en sepsis abdominal, pues la peritonitis es la causa más común. Y pues bueno, muchísimas gracias. Dejo el foro, todavía tenemos unos 10 minutos de preguntas, si es que tuvieran. Muchas gracias.
Pues sí, porque sale hasta más barato, ¿eh? Muchos centros ya lo están manejando de esa forma. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Fíjense cómo es curioso. Los cirujanos, lo que antes era un procedimiento quirúrgico de elección, ya los cirujanos ya no los estamos operando. Pero debemos tener la certeza de visitar ese paciente, de que el trabajo social vaya, que un médico de primer contacto vaya a vigilarlo y que esos pacientes no se operen. Claro, claro, sale más barato dar full antibióticos que andar operando una cirugía de control de daños. Eso ya está muy bien descrito, pero necesitamos tener una vigilancia estrecha de esos pacientes. Ojo, en donde yo trabajo, en donde yo veo los pacientes, no podría yo recomendar que no se operara. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ese paciente que ya lo operas ya no tienes un seguimiento. Entonces, en el centro y para la población que manejamos en el Hospital General de Puebla, Eduardo Vázquez Navarro, esto no podría ser viable a hoy, hasta estos días, no sé después, pero en estos momentos, nuestro sistema de salud en el estado de Puebla, no sé en otro centro, en mi centro de trabajo, esto yo no lo podría recomendar. Somos Bupec. Crece con nosotros.